Mis hermanos, les saludo con mucho afecto y cariño ya en este viernes. Estamos llegando al fin de semana, viernes 3 de febrero del año 2023, en la que la iglesia celebra la memoria libre de San Blas, obispo y mártir. Y pues vamos a retomar la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 3, los versículos 1 al 8, los primeros 8 versículos del capítulo 3. Y es bien hermoso, mis hermanos, porque fíjense, hoy en día me da tristeza cómo tanta violencia, tanta inseguridad, en la que los hermanos se matan unos con otros, en la que hay muchos robos, secuestros, feminicidios, y lo que, si nosotros realmente hiciéramos lo que Dios nos pide, Jesús nos pide amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo como Él nos amó, si nos respetáramos entre nosotros, si viéramos en el hermano, si viéramos en el prójimo un hermano en Cristo, las cosas serían diferentes. Por eso hoy también el respeto a las cosas de Dios, el afán de tener muchas cosas en lo material, tantas cosas que nos impiden poder cumplir lo que Jesús quiere para nosotros, que tengamos una vida en abundancia y que vivamos felices en concordia y en unidad. Hoy trae cuatro, este pasaje el autor de la carta a los Hebreos nos da cuatro enseñanzas y cuatro consejos para poder cumplir en nuestra vida esto que dice Jesús y en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Fíjense, primero les platico una historia que leí hace tiempo que tiene que ver con el primer punto que les quiero mencionar. En un monasterio, después de tiempo ya de estar creciendo en número, la gente que se unía a este monasterio, empezaba a haber discordias, empezaba a haber divisiones, el roce entre la gente y la paz y la armonía que había en un principio se estaba perdiendo. Entonces el abad va hablar con el sabio del pueblo y le dice lo que está sucediendo, que en su monasterio se ha perdido la paz, que hay mucha discordia, que ya la gente ya no tiene esa cordialidad de antes. Y entonces el sabio les dice, bueno, el Señor Jesús mismo va a ir de incógnito a estar un mes con ustedes para poder ver cuál es la situación que está pasando ahí. Va a estar de incógnito para estudiar y dentro de un mes yo les voy a decir cómo resolver esa situación. Y entonces el abad se regresa, reúne a todos los miembros del monasterio y les platica lo que les dice el sabio. Un mes va a estar Jesucristo entre nosotros de incógnito. Y entonces empiezan a pensar todos, ¿y en quién irá a ser? ¿Será en el barrendero? Pues no, porque es un barrendero, pero puede ser, el Señor se oculta a veces en lo pequeño. Y entonces lo que hacen es evitar tener problemas con los demás, porque saben que en cualquiera de ellos puede estar Jesús de incógnito, y entonces empiezan a ser amables unos con otros, empiezan a respetarse, empiezan a apoyarse, y conforme va creciendo, dicen, va terminando el mes, vuelven a acostumbrarse a vivir en el amor y en la concordia entre ellos, y cuando va el abad con el sabio nuevamente, le dice, Señor, ya no es necesario que nos digas, mira, el de Jesús, yo creo que con su misma presencia nos ayudó a resolver el problema, y ahora ya nuevamente hay cordialidad entre nosotros. Y el sabio le dice, efectivamente, la diferencia fue que vieras en el hermano a Cristo y lo trataras como si fuera Él. Y ahí fue la diferencia. Y hoy por eso nos dice, empieza diciéndonos el autor de la carta a los Hebreos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado a ángeles sin saberlo. Tú puedes estar tratando a Jesús en ese pordiosero que te pide limosna, en ese trabajador que te cae gordo, en cualquier persona puedes estar tratando a Jesús, por eso tienes que tratarlo con cordialidad y con amor fraterno. El segundo punto va enfocado a los matrimonios. Tantos divorcios que hay hoy, tantos matrimonios jóvenes que se llevan de una manera muy fuerte entre ellos. Hoy el Señor en la carta a los Hebreos nos dice cuál debe de ser nuestro comportamiento con nuestras parejas. Hay dos cosas que tenemos que hacer que nos pide aquí el Señor. Primero, que tengan un gran respeto por tu esposa, por tu esposo. Debes de respetarlo siempre y en todo momento, aún en la intimidad. Segundo, dice aquí, que lleven una vida conyugal irreprochable.
Eso es importante, una vida conyugal irreprochable en todos los sentidos, incluyendo en la intimidad, como les decía, porque las dos cosas que nos pide que no debe de haber en nuestro matrimonio, dice la fornicación y el adulterio. Porque si tú vives la fornicación y el adulterio, Dios va a tener un juicio duro para ti. Porque dice, pero ¿por qué fornicación si la fornicación es tener sexo y fuera del matrimonio y aquí nosotros estamos dentro del matrimonio y podemos tener sexo? Sí, una vez me acuerdo que cuando estaba estudiando diaconado, al hablar de la castidad, decíamos que aún los diáconos permanentes o aún todos los matrimonios deben de practicar la pureza y la castidad. Y entonces decía, no, pero ¿cómo? Si en el matrimonio sí podemos tener relaciones sexuales. Sí, mis hermanos, porque la pureza y la castidad significa hacerlo de una manera respetuosa y no andar inventando que si posiciones, que si maneras, que si vamos a ver tal película para inspirarnos, no. Eso es faltarle el respeto a tu pareja. La relación en un matrimonio, dice aquí el autor, debe haber respeto y una vida conyugal irreprochable aún en la intimidad. Y luego el tercer consejo que nos da es con respecto a nuestras posesiones y a los bienes materiales. Dice que no haya entre ustedes avidez de riqueza, sino cada quien se contente con lo que tiene. O sea, ¿por qué la gente roba? Ustedes se han preguntado, mis hermanos, ¿por qué la gente roba? Realmente la gente roba por necesidad. Si lo vemos en general, no es así. La gente que roba tiene dinero y ¿a poco cuando planean robar un banco es porque tienen necesidad? No, 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 o sea, es porque el diablo está metido en su corazón. Aunque te robes un peso en tu casa, estás empezando a actuar mal. O sea, no es por necesidad, es porque no te conformas con lo que tienes y siempre aspiras a más y más y más. En otro pasaje de la Sagrada Escritura dice, Señor, no me des demasiadas cosas que me pueden volver soberbio y que me puedan de olvidar de ti. No me des tan pocas cosas que me puedan hacer que por necesidad busque robar cosas que no son mías. Dame lo necesario para vivir y con eso estaré contento. Eso es lo que nos pide aquí el autor de la carta a los Hebreos, que tengamos confianza en Dios. Dice, el Señor cuida de mí. ¿Por qué de tenerle miedo a los hombres? El Señor dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, debemos tener plena confianza en Dios. San Pablo dice, estoy acostumbrado a tener y a no tener, porque no es el tener lo que me hace fuerte, ni es el no tener lo que me hace débil. Y el último punto es respecto a las cosas de Dios. Dice, acuérdense de sus pastores. Dos cosas pide el Señor con respecto a nuestra relación con nuestros sacerdotes, obispos y diáconos, con las religiosas, con todas las personas que de alguna manera estamos en el clero y que buscamos cuidar a la grey que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Lo que pide el Señor es que oremos por ellos, en lugar de criticar. Es muy fácil, dices, como los sacerdotes son como los aviones. Cuando uno se cae, todo mundo critica, todo mundo habla de ellos. Pero cuando todos los sacerdotes viven en santidad, ni quien se acuerde de ellos. Entonces nos pide orar por ellos e imitar en su fe. Dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra, consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Se fijan qué enseñanzas tan grandes nos trae en este pasaje la carta a los Hebreos. Y en el Evangelio de Marcos, que lo retomamos hoy, capítulo 6, versículos del 14 al 29, nos habla del pasaje de la muerte de Juan el Bautista. En la primera parte del pasaje de hoy nos habla de como una introducción. Fíjense cómo cuando Juan el Bautista empieza a predicar, lo confunden con el Mesías. Y Juan tiene que decir, yo no soy el Mesías, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Y hoy es al revés, confunden a Jesús con Juan el Bautista. La gente cree que Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado o que es alguno de los profetas. Y Herodes dice, no, es Juan el Bautista quien yo he matado, pero que ha resucitado en Jesús. El contexto de esta situación, mis hermanos, es que Herodes y Herodías vivían una unión ilegal. Herodías era la mujer del hermano de Herodes, o sea, era su cuñada. Y sin embargo, Herodes se casa con ella. Juan el Bautista se lo recrimina, les echa en cara que no les es lícito tener esa relación. Y los dos obviamente están en contra de Juan el Bautista, pero Herodes lo respeta porque
le llama la atención, admiraba la manera de hablar de Juan el Bautista. En cambio, Herodías lo odiaba tanto que buscaba la manera de matarlo. Y nos narra hoy el pasaje cómo la ocasión se dio cuando en el cumpleaños de Herodes organiza un banquete con toda su gente, con todo en el palacio real. Pero aquí Herodes nos presenta situaciones, cada uno de estos personajes nos presenta situaciones que debemos de analizar. Fíjense, Herodes se deja llevar por el placer. O sea, la hija de Herodías baila y Herodes no admira la estética del baile. Se deja llevar por los movimientos sensuales de su hija y es tanto el placer que le genera, es tanto la lujuria que se deja llevar por él y le hace promesas que pudieran ser difíciles de cumplir. O sea, no respeta nada y con tal de dejar ver toda esa euforia que le trae ese viaje, le dice, te voy a dar todo lo que quieras. Fíjense, por eso que es importante, dice, no debes de tomar decisiones en una situación de emoción extrema, ni cuando estés enojado, ni cuando estés triste. Y aquí él, en plena placer, le dice, te voy a dar lo que quieras hasta la mitad de mi reino. O sea, y luego por el afán de poder, de no poder, porque la mujer esta, la hija de Herodías, va y le pregunta a Herodías, ¿qué quieres que le pida? Y Herodías ahí ve la manera de vengarse y le dice, pide la cabeza del Bautista. Y la hija va y pide la cabeza del Bautista. Herodías, por no quedar mal ante los demás, por no perder autoridad y poder, prefiere matar a Juan el Bautista, a quien él respetaba y admiraba. Hay un dicho que dice, más vale una vez colorado que mil descolorido. Pero aquí Herodes, en lugar de decir, no, espérame, yo te puedo dar la mitad de mi reino, pero yo no puedo matar a otra persona. Sin embargo, prefirió hacerlo por no quedar mal. Prefirió no quedar mal con la gente y sí quedar mal con Dios. Pero aquí nos enseñan varias cosas. Herodes nos enseña con lo que no y con lo que hizo, lo que nosotros no debemos de hacer. No debemos de prometer cosas que no podemos cumplir. Y cuando veamos que el cumplimiento va en contra de Dios, más vale decir, soy cobarde y no voy a cumplir, pero prefiero cumplirle a Dios. Herodías nos enseña lo que no debe ser una mujer. La mujer forma una parte importante en el hombre y la mujer debe ayudar al hombre a buscar su santidad, así como el hombre debe ayudar a la mujer a buscar su santidad. En cambio, Herodías se deja llevar por el odio y el rencor que tenía por Juan el Bautista y prefiere incitar a su esposo a que lo mate. Y luego la hija de Herodías. Hace tiempo escuché un sacerdote que hablaba de la santa envidia y de la santa desobediencia. Porque aquí nosotros como hijos debemos de respetar a nuestros padres. Pero cuando tus padres te piden algo que va en contra de los valores cristianos, no estás obligado a respetarlo. Herodías aquí le debió haber dicho a su mamá, no madre, yo no le puedo pedir la muerte de otra persona. Y sin embargo, por obedecer a su mamá, hace que maten a Juan el Bautista. Entonces, qué importante es esto, mis hermanos. Nosotros estamos obligados a obedecer. Yo estoy obligado a obedecer a mi obispo, a mi párroco, pero solamente en las cosas que son. Si ellos, tentados por el diablo, me quieren hacer que haga algo contrario a nuestra fe, yo no estoy obligado a obedecerlo. La obediencia es a Dios, no al hombre. Entonces, mi hermano, muchas cosas podemos meditar de este pasaje. Juan el Bautista se mantiene firme en su fe y en su creencia, aún y cuando lo maten, y a eso es lo que estamos llamados nosotros, a seguir respetando nuestra fe, porque nuestra fe está en un Dios que ama y un Dios que nos pide vivir en el amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.